La paz del Señor, amados hermanos. Bienvenido una vez más a otro capítulo de nuestra serie en el libro de los Salmos, en el cual estamos conociendo al Señor, conociendo a Jesús a través de los Salmos. Es hermoso saber cómo Dios nos ha bendecido, nos ha acompañado a lo largo de esta serie y hoy, por la gracia de Dios, podemos llegar al Salmo 34, un salmo realmente que nos va a dejar aplicaciones muy profundas a nuestro corazón, un salmo donde nos va a mostrar la confianza del rey David para con su Dios en sus momentos de angustia, en sus momentos de aflicciones. Nos vamos a encontrar a un salmista que, aunque pasó muchas dificultades, aunque pasó muchas penalidades, Dios siempre estuvo a su lado y le dio socorro, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, le dio descanso, le dio paz, le dio seguridad y sobre todo le dio la certeza de que Dios estaba con él desde el momento que el profeta Samuel fue a buscarlo a su casa, a la casa de Isaí, su padre, y llamaron a aquel pastorcillo y fue ungido con aceite al menor de todos sus hermanos, al que rechazaban, al que no querían. Desde ese momento, David supo que Dios estaría siempre con él. Ya lo sabía cuando cuidaba las ovejas, cuando lo libró de un león, cuando lo libró de un oso. Ya lo sabía el salmista, por eso le cantaba siendo pastorcillo. Pero a partir de esa unción, él comprendió de una manera más profunda y más directa a su corazón que Dios estaría siempre con él en medio de sus aflicciones y en medio de sus angustias, y que Dios lo libraría de cada situación difícil por la cual él tenía que pasar en ese proceso de preparación para llegar a ser rey de Israel, y que en él se estableciera un reinado eterno a través de Cristo, a Jesús, que vendría muchísimos años más tarde a este mundo, a morir incluso por él mismo, para salvarlo a él y salvar a toda esa generación de grandes hombres que fueron usados por Dios en el Antiguo Testamento. He titulado, amados hermanos, al salmo de esta semana, Gustad y ved qué bueno es el Señor. Y es que realmente Dios es bueno. Por eso yo les animo que nos deleitemos a través de este devocional y podamos ver y comprender que Dios es bueno, amados hermanos. Dios es bueno. Dios nunca nos abandona, Él nunca nos deja. El Dios siempre está presente en cada momento de nuestra vida. Cuando no hay trabajo, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando el matrimonio no va bien, cuando los hijos, la relación con ellos no es de la mejor manera, Dios siempre es bueno. Por lo tanto, gustad y ved qué bueno es el Señor. Vamos a orar y vamos a poner al Señor este devocional de esta semana para que sea Dios guiando nuestros corazones y que usted también pueda ser lleno del Espíritu Santo y que juntamente conmigo podamos ir conociendo a este Jesús que cada vez que le conozco más me impresiona, cada día más me enamoro más de Él. Él es mi gozo, Él es mi todo, y cada vez que conozco a Jesús me doy cuenta que ya no puedo negociar nada que tenga que ver con Él, porque Él es mi todo. Él ya no ocupa ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar de mi vida, porque Él no compite con ningún puesto. Él es el centro de mi totalidad, de mi corazón, y es el anhelo que deseamos mi esposo y yo para esta familia, que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Oramos, hermanos, para que Dios nos guíe. Amado Padre Celestial, que habitas en gloria y que nos dices a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para que Él viniera a este mundo y que tú en Él encontraras gozo y complacencias. A través de tu Hijo nos acercamos, Señor, y te pedimos que en Él nos perdones, que en Él nos salves. Y reconocemos a través de Jesucristo, Señor, que realmente somos pecadores y que solo el sacrificio perfecto y la sangre perfecta derramada en tu Hijo pudo habernos salvado. Por eso descansamos en la esperanza de su venida. Descansamos en la esperanza, Señor, de que un día estaremos contigo. No por lo que hagamos en esta vida o por mucho que podamos hacer, sino por lo que tu Hijo hizo en la cruz. Y llegó hasta ahí de una manera obediente, siendo fiel a ti, siendo obediente a ti. Y esa obediencia y esa fidelidad ha sido imputada en nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso descansamos en su promesa, descansamos en su palabra, y te pido, Dios,
que nos guíes a través de esta serie para que podamos ir conociendo a tu Hijo Jesús. Y que en estas verdades del libro de los Salmos que nos muestras a tu Hijo Jesucristo, a través de cada vivencia del rey David, también podamos verlo a Él. Podamos ver a Jesús, que Él nunca nos abandonó, que Él siempre ha estado con nosotros. Te pido, Señor, que ayudes y bendigas a aquellos hermanos, amigos, familias que ven esta serie juntamente conmigo, para que también ellos puedan ser edificados, para que en ellos esta verdad, Señor, pueda llegar a sus corazones, que juntos podamos reconocer que Cristo es nuestra única esperanza. En Él descansamos y en Él oramos. Amén, amén y amén. Hermanos, gustad y ved qué bueno es el Señor. Ciertamente nos encontramos ante un salmo, el Salmo 34, que fue escrito por el rey David en un momento donde él está huyendo del rey Saúl. Acuérdate que el rey Saúl quiere matarlo, el rey Saúl quiere hacerle daño por los celos, porque en el fondo él sabe que Dios ya se ha apartado de él y él tiene envidia de David. Por eso el rey Saúl no quiere dejar su trono, él sabe que él ya no puede honrar a Dios, de hecho se ha apartado de él y Dios se ha apartado de él también. Él lo único que quiere es matar a David, matar a David. Y David se encuentra en un momento en este salmo cuando él huye de Saúl y se va a refugiar donde el rey Aquil. Y eso, hermanos, esa historia la encontramos en Primera de Samuel. No voy a leer todo el capítulo porque si no este devocional se nos iría muy largo, pero en todo ese capítulo de 21 de Primera de Samuel nos encontramos a un David que está huyendo del rey Saúl hasta que llega al palacio del rey Aquil, hasta que llega donde el rey Aquil, que le da refugio. Bueno, le da refugio después, que por en ese momento él finge estar loco. La estrategia es que David usaba, él finge estar loco porque el rey Aquil lo que quería era matarlo, porque David ya le había hecho muchas cosas, había matado a Goliat, había hecho muchísimas cosas. Pero él finge estar loco en ese momento que él está huyendo. Y más adelante ya encontraremos que David de alguna forma se refugia en la cueva de Adulán hasta que Dios lo guía y lo lleva al refugio del rey de los filisteos. Y pelea las batallas de los filisteos, que también de alguna manera estaría librando a los enemigos de Israel. Una estrategia maravillosa. Pero en medio de esa estrategia vemos también a un David que sufrió muchísimo, un David que realmente no se encontraba cómodo, pero desde esa incomodidad, de esa aflicción, él escribe este Salmo 34 y él puede expresar cuán bueno es el Señor que me ha librado. Y como te dije, no lo escribe desde una comodidad, lo escribe desde una aflicción que lo abrumaba en su corazón. Y esa es la clave para entender este mensaje y este devocional del día de hoy. David no celebra la ausencia de problemas, sino en este salmo, David está celebrando la fidelidad de Dios. Por eso él dice en el capítulo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Obviamente el tiempo que está pasando el salmista en ese momento no es fácil, no es difícil. Está huyendo, como te dije antes, de la mano del rey Saúl. Va a buscar al rey Aquil, que también quiere matarlo, finge estar loco para que no lo maten, y luego más adelante hace una estrategia para unirse a él y serle fiel al rey Aquil. En fin, tantas cosas que David pasó. Y esto nos va a llevar, hermanos, a una primera aplicación que quiero dejarte en este Salmo 34, que espero que pueda también bendecir tu vida como lo está haciendo conmigo. Es que esta serie, hermanos, me está cada día motivando, cada día más a leer las Escrituras, a buscar del Señor. Y cada vez que leo un salmo me pregunto, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús aquí en este salmo? Y siempre tenemos a Jesús de una manera figurativa representada en cada salmo, amados hermanos. Y la primera explicación que quiero dejarte es la siguiente. Dios es digno de alabanza en todo tiempo. Y vamos a centrarnos en los primeros 3 versículos. Mira cómo nos dice el salmista. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a
aúna su nombre. David ciertamente declara, bendeciré al Señor en todo tiempo. Hermanos, y no estamos aquí ante una emoción pasajera, sino una convicción realmente teológica, donde David realmente su único propósito y su único deseo del corazón es alabar al Señor, bendecir al Señor, porque ciertamente el Señor lo está guardando, el Señor lo está cuidando, lo está protegiendo. Por eso él añade, continuamente estará su alabanza en mi boca. Porque aunque sabe que Saúl lo quiere matar, aunque sabe que de alguna manera corre peligro en tierras filisteas, él descansa en que el Señor guarda su vida, cuida de su alma, cuida de sus soldados y de las personas que están cerca y que son fieles a él en ese momento. Por eso él engrandece al Señor, por eso él dice, engrandece al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Es la invitación que David te hace el día de hoy, que juntamente con él y que los santos en esta nueva era de la iglesia podamos exaltar a una sola voz el nombre del Señor y podamos decir al Señor, bendeciré al Señor en todo tiempo porque Él me ha librado, Él me ha guardado, Él se ocupa de mi casa, se ocupa de mi familia, de mis hijos, trae el pan de casa a mi hogar, nos da las fuerzas cada mañana para levantarnos y renueva nuestras fuerzas cada día para ir a trabajar. Y aunque pasamos momentos complicados, Él siempre está con nosotros. Por tanto, mi alma se gloriará en el Señor. Ese es el deseo, esa es la convicción que David tiene y esa es la convicción de que tú y yo debemos tener, amados hermanos. Deleitarnos en el Señor. Uno de los consejos más grandes que recibí al final del año, de los 3 consejos importantes que el pastor nos dio en nuestro cierre de año, fue enamórate del Señor, deleítate en su palabra, pues si te deleitas en Él no tendrás tiempo para otra cosa. Y a partir de ahí mi esposa y yo cada noche estamos llevando una lectura devocional juntamente con el pastor, con nuestro pastor, todos los días. No cerramos nuestro día sin antes no miramos ese devocional y no leemos la palabra de Dios como propósito de leer la Biblia en un año. Y no solamente leerla por leerla, sino que cada pasaje, cada capítulo que leamos, realmente nos llene de gozo y nos permita deleitarnos y enamorarnos más del Señor. Hermano, Dios es digno de toda gloria independientemente de las circunstancias que tú y yo estemos pasando. Las circunstancias de David en ese momento no son las mejores. Está en una cueva de Adulán, luego pasa por otras cosas, se da cuenta que tiempo después matan a los sacerdotes, porque Saúl en su persecución y en su afán de hacerle daño, viene y mata a los sacerdotes. O sea, es terrible lo que David está pasando. En cambio, él no deja de gloriarse en el Señor. No deja de regocijarse y no deja de descansar en el Señor. Cristo mismo nos da un ejemplo claro de lo que es regocijarse y descansar en el Señor. ¿Sabe? Jesús vivió una vida perfecta. Aún en la cruz Él fue obediente al Padre. Aún en la cruz Él fue, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como tú quieras, que tu voluntad esté primero antes que la mía. Y Él va a esa cruz de una manera obediente. Y estando ahí incluso, tanto es la obediencia que tiene para con el Señor, que Él expresa y dice, Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Esto nos lo recuerda en Lucas 23:46. O sea, Jesús, también pasó por momentos difíciles en su vida. Y en esos momentos de aflicción, Él nunca dejó de confiar tampoco en el Señor. Él es el adorador perfecto. Cristo es el adorador perfecto, a quien debemos imitar. El que glorifica a Dios en toda situación, en toda circunstancia, y nos invita y nos guía a que tú y yo hagamos lo mismo. David después comete muchos errores. Alaba al Señor, se humilla al Señor, pero comete muchísimos errores. Muchísimos errores. En cambio, Jesús no. Jesús, a pesar de cada aflicción y de cada situación y cada prueba que iba pasando, no dejó de vivir una vida obediente al Señor. Por lo tanto, Él es nuestro mayor ejemplo
de adoración para con el Señor. Es que esta alabanza, hermanos, en este Salmo 34 no nace de lo que sentimos, de los momentos que estamos pasando, sino de lo que sabemos acerca de Dios. Por eso es importante conocer al Señor. Y de esto se trata nuestra serie, conocer a Jesús a través de los salmos. Porque si tú conoces a quien le eres fiel, si tú conoces a Jesús y llegas a entender lo que realmente Él hizo en la cruz, vas a enamorarte de Él y vas a querer serle fiel, vas a querer honrarle. Vas a querer vivir una vida obediente en Él y Él te va a ayudar y Él te va a guiar a través del Espíritu Santo, que cada día nos esforcemos para vivir una vida piadosa delante del Señor, amados hermanos. Y esto entonces nos va a llevar a nuestra segunda aplicación en nuestro salmo. El Señor oye y libra a los suyos. Esa es nuestra segunda aplicación. El Señor libra a los suyos, los oye, los escucha. Y vamos a centrarnos en los versículos, hermanos, del 4 al 7. Y mira lo que nos dice el salmista en su salmo. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Precisamente en este versículo está diciendo, Dios escucha el clamor del justo. Él escucha a aquel que le clama, aquel que justo Dios escucha. Sus oídos están prestos a Él. Busqué al Señor y Él me respondió y Él me libró de todos mis temores. Añade en el versículo 5, los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó, dice el salmista, y el Señor le oyó. Esa se refiere a sí mismo. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Mira cómo termina el versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. O sea, no solo es que está alrededor de ellos, los rescata de cualquier situación, de cualquier circunstancia. ¿Cuántas situaciones de peligro no pasó David? Pero cuántos momentos de dificultad cuando él quería matarlo. Y en cada una de ellas, el ángel del Señor estaba con él. Y no solamente estaba con él, es que lo rescataba, lo libraba de sus enemigos. No le tocaban, no le hicieron daño. Dios siempre estuvo con él en todo tiempo. Hermanos, cuando el salmista se refiere que Dios escucha el clamor del justo, eso no significa y no quiere decir que los creyentes estemos exentos de sufrimiento. Claro que vamos a sufrir. Claro que pasaremos momentos difíciles. Aquí vemos a un salmista, a un David pasando momentos sumamente difíciles, conmovedores. Una situación de emociones que realmente pudieron haber afectado muchísimo a la vida de David. Ver cómo mueren los sacerdotes, por ejemplo, cómo los matan a filo de espada de manera cruel el rey Saúl. Son sentimientos que él tuvo que bregar, que él tuvo que tener en su corazón y seguir amando al rey Saúl a pesar de, y seguir siendo incluso fiel a un hombre que lo quiere matar. O sea, vamos a estar siempre en situaciones complicadas. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que Dios siempre estará en cada situación difícil. Dios siempre estará como de una forma soberana, ejerciendo su voluntad aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Él nos va a librar de todo temor, amados hermanos. Dios no promete una vida sin pruebas, pero sí una presencia fiel. Nunca olvides eso. O sea, las pruebas las vas a tener, pero en medio de las pruebas habrá una presencia fiel y verdadera que va a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, y el Señor estará contigo siempre, amados hermanos. No te va a abandonar. Ten la certeza que Él siempre va a estar contigo. La liberación puede ser temporal o eterna, pero siempre será real. Ahora mismo sufrimos, nos enfermamos, morimos, pero nuestra esperanza no descansa en la muerte. Nuestra esperanza no descansa en el sufrimiento. Nuestra esperanza no descansa en un hijo rebelde. Nuestra esperanza no descansa en un jefe que nos maltrata.
nuestra esperanza descansa en un futuro glorioso y eterno con el Señor. En esa descansa nuestra esperanza. Y esa era la esperanza del salmista. Esa era la esperanza que él tenía. Dice, el pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Dios te va a librar de todo momento que tú puedas pasar, amados hermanos. Y Cristo es el centro de todas estas cosas. Cristo está presente en el justo que clama, porque Él es el justo por excelencia. Aunque el clamor en el Getsemaní en la cruz fue oído al no ser librado de la muerte, Él no dejó de creer en su Padre. Porque Él clamó con angustia estando en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Llegó a decir con angustia, mi alma está afligida hasta la muerte. Pero aún en medio de esa aflicción, Él no dejó de confiar en su Padre y se sometió a esa voluntad divina. Y en esa voluntad Él fue a la cruz a morir por tus pecados y por mis pecados. Hermanos, es hermoso cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y confiamos en Él, amados hermanos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5-7, mira lo que nos dice. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, fue escuchado a causa de su temor reverente. A David lo rescata, lo libra de la muerte, lo libra de sus enemigos, pero a Jesús lo llevó a morir en la cruz para que el plan de redención y el plan de salvación que hoy podemos tú y yo disfrutar con gozo y por gracia en el Señor, ese plan, hermanos, perfecto, nos ha salvado, nos ha redimido de todos nuestros pecados y ha puesto fin a aquel pecado del primer Adán, porque el postrer Adán vino a morir y a tener la muerte perfecta para que tú y yo fuésemos salvos en él y para siempre. Y quisiera llevarlos entonces, amados hermanos, a nuestra tercera aplicación. Gustad y ved, una invitación de fe. Esa es nuestra tercera aplicación, gustad y ved, una aplicación de fe. Mira cómo, ¿qué dice el versículo 8? Esto me encanta. Prueben y vean que el Señor es bueno. Prueba, prueba. Es que yo prefiero quedarme así, ahorita no es tiempo para ser cristiano, no es tiempo para buscar de Dios, estoy bien, tengo trabajo, no, prueben. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Prueben y vean qué gozo es tener a Cristo en nuestro corazón. Pruébenlo y verán que realmente es bueno. Es bueno tener al Señor. Es maravilloso tener al Señor de nuestro lado, amados hermanos. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Añade la segunda parte del versículo 8. Cuán bienaventurado es el hombre que en él descansa, que en él confía. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Wow, qué confianza la que tenía David. Dice el versículo 10, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Y mira el versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos, vuelve a decirlo, y el Señor los oye. Lo mismo que dice en el versículo 6, el pobre clamó y el Señor lo oyó. Lo vuelve a recalcar de otra manera. En el versículo 16, en el versículo 17, perdón, claman los justos y el Señor los oye y los libra de sus angustias. Volvamos al capítulo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Por qué les pido que volvamos? Porque este versículo nos llama a una experiencia emocional
no llama, perdón, a una experiencia emocional aislada, sino a una confianza personal y continua en el Señor. Prueben, prueben, no es una experiencia meramente emocional, es una confianza total, es la seguridad de que el Señor es bueno y que Él siempre va a estar con nosotros. Y debemos tener esa confianza en nuestro Dios. Cristo mismo nos ofrece esa confianza porque Él ha dado a conocer. Él es la evidencia suprema, amados hermanos, de la bondad de Dios. Si no, mira lo que dice a Juan 14:9. Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Hermanos, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esta palabra en Juan con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver porque el Señor le dice, tened conmigo, gustad lo que tenéis frente a vosotros. Gustad, recibid esto que yo les ofrezco y yo que les doy. Porque esto marcará un antes y un después en vuestra. Es lo que Dios les está diciendo. He estado con ustedes todo este tiempo. Por lo tanto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto al Señor. Y esa es una prueba, hermanos, de la bondad de Dios, de ese gustar, de ese tener, conocerme a mí. Y si me conocéis a mí, entonces conoceréis al Padre. La fe bíblica, hermanos, no es ciega. Es una respuesta razonable a la revelación de Dios en Cristo, amados hermanos. Y esto realmente es maravilloso. Y esto nos llevará a la aplicación número 4. El justo puede sufrir, pero no es abandonado. Mira lo que nos dice el versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Hermanos, este pasaje es clave, es fundamental. David reconoce que el justo tiene muchas aflicciones, que el justo va a pasar por muchísimos momentos difíciles en su vida, pero que Dios lo va a librar y que Dios estará presente en cada momento difícil de su vida. Él lo vivió, Él lo experimentó y tú lo estamos viendo, tú y yo lo estamos viendo todos los días, pero descansamos en el Señor. Mire, Él está cercano a los que quebrantan su corazón, a los que pasamos momentos de abatimiento en el espíritu. Pero mira lo que añade el versículo 19, y aquí está la clave. Muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Hermanos, hemos pasado momentos difíciles, pero muy difíciles. Yo el primero. Créeme que he pasado momentos difíciles, momentos donde tengo que simplemente doblar mis rodillas, orar al Señor y orar al lado de mi esposa y decirle, oremos y que Dios traiga paz al corazón, que Dios conforte nuestros corazones, dé aliento a nuestro espíritu. Cuando vemos que las cosas no caminan bien en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, cuando vemos estas cosas y padecemos momentos difíciles, lo único que hacemos es orar y descansar en el Señor. Porque tenemos la seguridad de que en cada aflicción Dios está presente. No está ausente, Él está presente en cada aflicción, dice. Pero de todas ellas, hermanos, de todas las dificultades, de todos tus problemas, Él estará presente. No digas, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Él estará contigo siempre. Él estará contigo siempre. Sí hubo a uno que abandonó. Sí hubo uno que dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Fue al único que obedeció, al único que fue perfecto en todos sus caminos, al único que complació al Padre, a Jesucristo, fue al único
que lo abandonó en su aflicción más profunda. Y sabes, lo abandonó por amor a ti y amor a mí. ¿Acaso eso no es suficiente para venir al Señor? ¿Acaso esa no es motivo suficiente para decirle, Señor, heme aquí, Padre, reconozco mis pecados, reconozco que te he fallado, reconozco que tú eres santo y yo soy un gusano y no hombre, reconozco que merezco la condenación eterna, porque al único que abandonó fue a Cristo en la cruz y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Esa certeza la tengo hoy en mi corazón. Por eso mi corazón hoy puede cantar con gozo. Por eso mi corazón hoy puede decir, bendeciré al Señor en todo tiempo y continuamente tu alabanza estará en mi boca. Y canto con gozo al Dios que me ha salvado, amados hermanos. Porque Él ciertamente me ha salvado. Por Cristo que murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Y mira lo que añade en el versículo 20. Aquí encontramos, hermanos, un cumplimiento mesiánico. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. David no se está refiriendo a sí mismo en este versículo 20. Está hablando en el Espíritu acerca de lo que pasaría después. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19, 36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. ¿Qué Escritura? La que estamos leyendo en este momento. Versículo 20 del Salmo 34, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Repito, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y ese cumplimiento lo vimos en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra serie se trata de esto, conocer a Jesús en el Salmo. Cada vez que preparo un devocional, que preparo un Salmo, yo le digo, Señor, ayúdame. Y yo empiezo a ver, David pasó por esto, David vivió esto, pero ¿dónde está Cristo? Y aquí está Cristo presente en el versículo 20, donde ningún hueso fue roto, para que se cumpliera lo que la Escritura afirmaba. Hermanos, la victoria final del justo no está en evitar el sufrimiento, sino en la redención que Dios sostiene para nuestras vidas. Amén. Y esto, hermanos, nos va a llevar entonces a nuestra última aplicación número 5, redención final en el Señor. Y cerramos nuestro salmo con nuestros dos últimos versículos, 21 y 22. La maldad da la muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Hermanos, el Salmo concluye con una promesa clara. Dios redime a sus siervos. Y esta redención, hermanos, no es solo terrenal, es eterna. Porque nuestra fe y nuestra esperanza no descansa en la muerte. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Por eso mi redención no está en la muerte, no descansa en la muerte. Porque mi redención, hermanos, es eterna en Cristo Jesús. Y esa también debe ser la tuya. Amén. Cristo es nuestro Redentor. Él es el cumplimiento definitivo de esta maravillosa promesa. En Él no hay condenación alguna para los que confían en el Señor, para los que en Él se refugian, no hay condenación alguna. Y quiero cerrar como conclusión lo que Pablo nos recuerda en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino aquellos que andan conforme al Espíritu. Y quiero cerrar con la promesa que Jesucristo le dejó a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya, pero os mandaré un consolador, el Espíritu Santo, que os recordará todo lo que yo os he enseñado y os dará fuerzas para que proclaméis este evangelio al mundo entero. Y desde este hogar, a través de esta serie, estamos proclamando esas verdades, estamos proclamando este evangelio para que tú y yo sigamos conociendo a Jesús. Que este Jesús cada día nos enamore a través de su palabra. La invitación está ahí para ti y para mí. ¿Quieres descansar en sus promesas? ¿Quieres entregar tu vida
a Jesús, puedes hacerlo. Será tu decisión. Él quiere salvarte. Él vino a salvarte. Pero tú tienes que tomar también una decisión para que Él pueda salvarte. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor para que nos siga bendiciendo a través de nuestra serie Conociendo a Jesús. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque solo en ti hay esperanza, Señor. Cristo es nuestra única esperanza. En Él descansa nuestra fe. En Él confiamos, Señor. Y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no tememos, porque su vara y su callado están presentes en cada momento de nuestra vida. Aunque pasemos por momentos difíciles de aflicción, de temores, podemos decir con certeza, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sin importar cuál sea nuestra situación, sea escasez o abundancia, descansamos en sus promesas. Por eso te alabamos. Por eso, como el salmista, solamente podemos decir, gustad y ved qué bueno es el Señor, y te bendeciremos y te alabaremos en todo tiempo, porque ciertamente eres bueno. Oro, Señor, para que esta serie siga bendiciendo a mis hermanos, para que tu pueblo, Señor, pueda conocerte, para que este evangelio pueda llegar al mundo entero, y que a través de este canal de YouTube podamos llegar a muchos corazones, y que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestras vidas, y que Él nos tome de la mano y nos lleve a conocer a Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.